Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, buenas. Podemos Bueno, empezar. buenas noches. Vamos a continuar con mm, las prácticas que damos la vez pasada. Si mal no recuerdo, hicimos bloqueos, creo, la semana pasada. Sí, doctor. Ya, ok, vamos a continuar, a ver, con algunas otras patologías del electrocardiograma, sobre todo de arritmias que pudieran haber. ¿Hicimos arritmias, chicos? No, doctor. Ya, vamos a ver. Ahora entonces, arritmias. A ver. A ver, vamos a ver arritmias. Recordar un poco el sistema eléctrico del corazón. Si bien es cierto, ya hemos tocado, pero de todas maneras vamos a recordar nuevamente, ¿no? Recordar que el sistema eléctrico del corazón eh, tiene pues el marcapaso natural del nodo sinusal, que este está interconectado con el nodo auriculoventricular y que finalmente pues a través del nodo auriculoventricular es que pasa la despolarización hacia los ventrículos, gracias a las de His y sus respectivas ramas, ¿cierto? Y eso es lo que vemos acá. La importancia del nodo auriculoventricular es sobre todo pues la de retrasar un poco el estímulo para poder tener un llenado ventricular adecuado y finalmente pues se contraen ambos ventrículos. Eso se traduce sobre todo con el intervalo PR, ¿no? Por eso es importante tener el intervalo PR dentro del rango normal, es decir, entre 120 y 200 milisegundos. Y entonces, en electrocardiograma lo que vamos a ver pues es todo lo que es actividad eléctrica del corazón que vemos en la onda P, el PR, el retraso en el nodo auriculoventricular y finalmente el QRS, que es la despolarización ventricular. Aquí vemos mucho más grandes las ondas P, el intervalo R que les mencionaba, que es importante para diagnosticar sobre todo bloqueos que ya hicimos, el complejo QRS para ver la despolarización ventricular, el segmento ST sobre todo nos sirve para ver cuando hay cardiopatía isquémica, y igualmente la onda T, ¿no? Que nos demuestra la presencia de isquemia. El ritmo sinusal normal, bueno, tiene algunas características, como es, pues, la frecuencia que debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Las ondas P siempre debe preceder al complejo QRS. El PR debe ser constante, como ya habíamos hablado, entre 120 y 200 milisegundos. Y el ritmo debe ser regular, ¿no? Así como el intervalo PP y RR, que deben ser constantes,
o puede haber una pequeña diferencia, pues que no debe ser más de 0,16 segundos. Entonces, ¿qué son las arritmias? Las arritmias van a ser como un trastorno que puede ser tanto en la formación como en la conducción de los impulsos cardíacos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas arritmias. Antes de eso, siempre valorar, como siempre les he mencionado, valorar las arritmias, no solamente por alteración electrocardiográfica, sino también sobre todo por el cuadro clínico por el cual viene el paciente, ¿no? Siempre ver el contexto clínico del paciente. Entonces, como ya habíamos mencionado, pueden haber arritmias por trastornos del automatismo, sobre todo eso tiene que ver por el nodo sinusal, o puede haber trastornos de conducción u otras patologías en el cual hay trastornos asociados tanto a la formación como a la conducción. ¿Ok? Pero en trastornos del automatismo, sobre todo, pues tenemos la bradicardia sinusal, la taquicardia sinusal, por ejemplo. Trastornos de conducción se refiere pues, a alteraciones en el sistema eléctrico, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos de rama, son alteraciones producidos por trastornos en la conducción. ¿Okay? Hay otras patologías en las cuales hay unas vías accesorias, como es el as de Kent, por ejemplo, que explica pues el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Y cuáles son las causas de las arritmias? Bueno, en primer lugar, tenemos pues el síndrome coronario agudo, algunas pericarditis o miocarditis también, traumatismos que pueden ocasionar una alteración en el ritmo del corazón. Alteraciones del medio interno que están muy relacionados, sobre todo las hipercalemias y las hipercalcemias, ¿no? Igualmente las hipocalemias e hipocalcemias también, sobre todo alteraciones tanto el potasio como el calcio que van a producir pues alteraciones en el ritmo del corazón. ¿Qué otras alteraciones? Cambios en el tono del sistema vegetativo, algunos agentes tóxicos, sobre todo los digitálicos, como la dioxina, que pueden producir. Sin embargo, últimamente la dioxina no se está usando mucho ya como parte de ni de las arritmias ni como parte de insuficiencia cardíaca, pero de todas maneras es importante tenerlos en cuenta. Bueno, nuevamente la clasificación, como ya les mencionaba, es trastornos en la formación, como taquicardia y bradicardia sinusal, trastornos en la formación, como son pues las cistrosístoles, el flúter auricular o la fibrilación auricular, y trastornos de la conducción, como son los bloqueos. Algo que hay que tener en cuenta, sí es importante, es saber que la frecuencia cardíaca que va a tener el corazón cuando el ritmo de sinusal es en promedio 70 latidos por minuto, ¿no? Sin embargo, no solamente el nodo sinusal es capaz de producir estímulos en el corazón, sino también el nodo auriculoventricular mismo, el haz de His, las ramas también pueden ser capaces de tener automatismo. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, a ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, ok, entonces como ustedes pueden apreciar acá, conforme el automatismo que pudiera producirse es más distal, la frecuencia cardíaca también va disminuyendo. Si ustedes se fijan acá, a nivel del nodo sinusal tenemos 70 en promedio. Si es que el nodo auriculoventricular funciona como células automáticas, tenemos entre 45 y 50. Si es el haz de His, 40, 45. Y conforme sea más distal, como fibras de Purkinje, va a ir pues de 35, 40, incluso mucho menos, ¿no? A veces a 25 latidos por minuto. Hay gente que llega al hospital con frecuencia cardíaca de 25 latidos por minuto.
¿Y cómo hallamos la frecuencia cardíaca cuando el paciente tiene arritmia cardíaca? ¿No? Sobre todo fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes. Lo que hacemos es calcular la frecuencia cardíaca en 6 segundos y luego de eso lo multiplicamos por 10 para hallar la frecuencia en función a minutos. Entonces, eso es lo que hacemos. Recuerden que cada 5 cuadrados grandes van a representar eh, un segundo. Entonces aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, en, en 30 cuadrados grandes tenemos 6 segundos y en esto lo que hacemos es calcular la cantidad de despolarizaciones ventriculares, es decir, complejos QRS que hay en 6 segundos y eso lo multiplicamos por 10. Y eso va a ser nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Es algo que ya nosotros hicimos. Igualmente hasta acá, bueno, lo calcular la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es constante, eh, es simplemente calcular pues 1500 entre la cantidad de cuadraditos, ¿no? A ver, por eso siempre ver la regularidad o la irregularidad, porque para cuando el paciente tiene un electrocardiograma con un EKG regular, podemos calcular fácilmente 1500 entre la cantidad de cuadraditos, pero cuando es irregular, eso nos va a ser muy complicado, porque si ustedes sacan esa división en este tramo y otra en este tramo, te van a salir diferentes, completamente diferentes. Entonces hay que hacer un promedio y eso se hace pues en este, en un trazado mucho más largo, es decir, en 6 segundos, ¿no? ¿Qué más es lo que tenemos que ver, sobre todo cuando hay arritmias? Bueno, en general, todo electrocardiograma, es que cómo está el electrocardiograma. Es un QRS angosto, como vemos acá, o es un QRS ancho. Cuando el QRS ancho es anormal, es decir, más de 120 milisegundos, es ancho, lo que hacemos es pues sospechar que esto puede tratarse de una extrasístole ventricular, ¿no? O hay una alteración a nivel del ventrículo, mientras que cuando es QRS estrecho, es un QRS normal, habitualmente existe pues una extrasístole supraventricular o es una arritmia supraventricular, ¿ok? ¿Por qué hablamos de supraventricular? Porque el estímulo siempre va a salir de acá. Por ejemplo, si hay una taquicardia auricular, donde el estímulo se va a producir a nivel de las aurículas. A ver, aquí tenemos. Y aquí tenemos el foco de extrasístole. A ver. Ya. Se produzca donde sea, puede ser en aurícula izquierda, puede ser en aurícula derecha, de donde sea, finalmente este estímulo va a pasar por el nodo aurículo-ventricular y al pasar por el nodo aurículo-ventricular, pues va a pasar necesariamente por las ramas derecha e izquierda de las de His y por lo tanto las velocidades de conducción a nivel del ventrículo van a ser normales, por eso que el QRS es estrecho, es un QRS normal. Mientras que cuando la arritmia es a nivel ventricular, entonces el estímulo va a empezar de cualquier parte del corazón y como no va a pasar por la vía normal, porque no pasa por el nodo auriculoventricular, sino está directamente en el ventrículo, obviamente el QRS va a ser ancho porque se va a demorar más en el tiempo al no pasar por las vías normales, que es en las de His y sus respectivas ramas. Por eso que cuando hay una arritmia o hay una extrasístole ventricular, el QRS es ancho. ¿Okay? ¿Qué más es lo que podemos ver nosotros? Siempre buscar si hay ondas P o no, porque las ondas P indican pues que el estímulo viene de las aurículas y hay una despolarización a nivel de las aurículas. Por lo tanto, esa información es importante. Y cuando no hay ondas P, eh, puede ser que sí vengan de las aurículas, pero no necesariamente el nodo sinusal. Podrían venir de otras partes, como el caso de este electrocardiograma,
este segundo electrocardiograma, en el cual vemos pues que no hay presencia de ondas P, y eso habitualmente lo vemos en una de las arritmias más frecuentes, como es la fibrilación auricular. ¿Qué más es lo que debemos ver? La relación del intervalo P y QRS, ¿no es cierto? Siempre las ondas P deben ir acompañadas del QRS, ¿ok? Porque se despolariza aurícula y luego se despolariza los ventrículos. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, bueno, el electrocardiograma que vemos en la parte superior, vemos pues que en todos hay una onda P seguida de un QRS. Perdón. Aquí hay una onda P, aquí hay una onda P, aquí hay otra onda P. Si bien es cierto, es irregular, ¿no es cierto? Pero siempre hay una onda P seguido de un complejo QRS, ¿correcto? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que es una arritmia, pero en el cual se despolariza aurícula y ventrículo, los dos a la vez, ¿ok? Entonces, en este caso lo podemos ver en una arritmia sinusal o arritmia respiratoria, en el cual, pues, si bien es cierto, hay irregularidades cíclicas, pero cada onda P es seguida de un complejo QRS. Mientras que en el segundo electrocardiograma, como podemos apreciar acá, van a existir ondas P. A ver, aquí tenemos una onda P, aquí hay otra onda P, seguido de un complejo QRS. Pero si ustedes ven acá, existe otra onda P, pero no hay complejo QRS. Aquí debería haber un complejo QRS que no hay. Aquí también igual. Debería haber complejo QRS que no hay. Entonces, en este caso, creo que esto ya hicimos con ustedes, entonces sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿cierto? Un MOBIS 2. Ok. Entonces vamos a ver una de las arritmias más frecuentes, como es la taquicardia. En realidad es un estado fisiológico, sobre todo si es una taquicardia sinusal apropiada, ¿no? Normalmente nosotros cuando hacemos ejercicios, hacemos actividad física, es normal que tengamos taquicardia, pues. La taquicardia es una manifestación de mayor esfuerzo, de mayor necesidad de oxígeno en nuestro organismo, y por lo tanto hacemos taquicardia. Muy bien. Esta taquicardia sinusal se puede observar sobre todo en pacientes que tienen problemas endocrinológicos, como es el hipertiroidismo, cuando es inapropiado, obviamente, ¿no? El paciente está en reposo y sin embargo el paciente está haciendo taquicardia, una frecuencia de 140, 150, que no va con el estado clínico del paciente. Por lo tanto, es una taquicardia inapropiada que lo podemos observar, como ya les mencionaba, sobre todo en hipertiroidismo. La bradicardia, bueno, la bradicardia, normalmente hay algunos pacientes que pueden tener bradicardia, como es la bradicardia no sintomática, que lo vemos sobre todo en pacientes deportistas, futbolistas, atletas, etcétera, en general, que al ser vagotónicos, obviamente, van a tener una frecuencia cardíaca baja, a veces de 45 a 50 latidos por minuto, que es una bradicardia fisiológica, ¿ok? Es por la vagotonicidad que ya les mencionaba, que es frecuente en pacientes que hacen ejercicios, eh, atletas de alta competencia. Entonces, eso es una bradicardia normal. Sin embargo, hay otro tipo de bradicardia en el cual pues, puede producir sintomatología, incluso pueden tener frecuencias cardíacas de 30 a 35 latidos, y a veces el paciente puede cursar con síncope o presíncope. En esos casos sí, pues se considera patológico, ¿no? Eso sobre todo se da en pacientes con un síndrome que se llama síndrome taquicardia bradicardia, que por momentos el paciente hace taquicardia y luego hace bradicardia,
y es frecuente en adultos mayores generalmente por cuestiones degenerativas del nodo sinusal. Y la arritmia respiratoria, que es otro tipo de arritmia producido por un trastorno en la formación del impulso, generalmente la vemos en niños, ¿no? Tenemos alteraciones del ritmo, la distancia RR se va distendiendo progresivamente hasta que llega un ciclo respiratorio y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? Es una, digamos, una arritmia esperable, es una arritmia fisiológica que se da sobre todo en niños y algunos adolescentes. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de taquicardia sinusal, miren ustedes, tenemos una frecuencia cardíaca en este caso del paciente 130 latidos por minuto, ¿no? 300, 150, aquí tenemos 140 y más esto 130. Tenemos 130 latidos por minuto, sin embargo tiene todas las características de ritmo sinusal, es decir, tiene una onda P que precede al complejo QRS, la distancia PP es constante, RR es constante, y si nosotros viéramos esto en ABR probablemente sea pues una onda P negativa. En el caso de bradicardia sinusal sucede todo lo contrario, va a tener todas las características de ritmo sinusal, pero lo único que varía va a ser la frecuencia cardíaca. En este caso, por ejemplo, tenemos una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, aproximadamente unos 40 latidos por minuto, que es manifestación pues de que o hay un problema en el impulso, que habitualmente eso es el problema en el impulso, o en general el impulso de despolarización, que lo podemos ver sobre todo en pacientes adultos mayores, si es patológico obviamente, si se puede ver en adultos mayores, por cuestión degenerativa, o si es fisiológica, es normal, como ya les mencioné, en pacientes vagotónicos, como son los deportistas de alta competencia. Miren ustedes, esta es arritmia respiratoria, como ya les había mencionado, es una arritmia fisiológica en niños, arritmia respiratoria o arritmia sinusal también se denomina, en el cual vamos a ver pues cómo la distancia RR va cambiando, ¿no? Como vemos acá, esta distancia RR va a ser menor que esta, y esta de acá probablemente un poco menor. Luego, al final, lo que sucede es que regresa a una frecuencia cardíaca inicial, esto en forma cíclica, eso se llama arritmia respiratoria. Entonces hay otras arritmias producidas por un trastorno en la formación de impulsos heterotópicos, es decir, por focos ectópicos fuera del sistema eléctrico normal. Entonces, entre ellos tenemos pues dos grupos, unos activos y los pasivos, y dentro de los activos vamos a encontrar sobre todo las extrasístoles, ya sean supraventriculares o ventriculares, las taquicardias ectópicas, fibrilación auricular, flúter auricular, fibrilación ventricular, y algunos pasivos como son los latidos o ritmos de escape, ya sean estos de la unión auriculoventricular o idioventriculares incluso. A ver, vamos a aprovechar este gráfico para mostrarles los focos ectópicos, ¿no? Podemos tener focos ectópicos a nivel de la aurícula, pues de la aurícula derecha o aurícula izquierda. Pueden ver también focos ectópicos al nivel mismo del nodo sinoauricular, perdón, nodo auriculoventricular, ya sea en la parte superior, media o inferior, y va a depender de ello incluso la patología del complejo QRS. ¿Ok? Pero finalmente aquí lo que cabe destacar es que los latidos extrasístoles que pueden aparecer a nivel del ventrículo van a tener morfología diferente, ¿no es cierto? Van a tener un QRS ancho y una onda T negativa. Muy bien. A diferencia de las supraventriculares que sí van a tener un QRS normal. Bueno, a ver aquí.
lo que vamos a encontrar es extrasístoles supraventriculares, y como vemos acá, sobre todo porque va a existir una onda P, en este caso, que aparece antes de tiempo. Miren ustedes, hasta acá es normal, esto es normal, normal, ¿no? Porque tiene una cierta distancia, pero sin embargo aquí aparece una despolarización antes de tiempo, ¿no? Por eso se llama extrasístole. Será pues una extrasístole supraventricular, ¿ok? Una extrasístole supraventricular, y que finalmente se obtiene este extrasístole, y después tenemos una pausa, que se llama pausa compensadora, para luego proseguir pues con un ritmo normal. ¿Y cómo se ven en el electrocardiograma las extrasístoles ventriculares? Como ya les mencionaba, el QRS va a ser ancho, como vemos acá. El QRS ancho, porque el estímulo se produce a nivel de los ventrículos y no pasa por las vías normales, como son la rama derecha o la izquierda. ¿Okay? Entonces, el QRS va a ser mucho más ancho, va a tener mayor a 120 milisegundos, y por lo tanto, pues se ve claramente esto en el electrocardiograma. Hay otro tipo de ritmos, como son las taquicardias ectópicas, o que estas pueden ser paroxísticas o no, que se pueden producir a nivel de la aurícula, los ventrículos, o a nivel de la unión aurículo-ventricular, como vamos a ver acá. Y ustedes, hay una taquicardia ectópica, paroxística. Se llama ectópica porque no se va a producir la taquicardia a nivel del nodo sinusal, que es el marcapaso natural que nosotros tenemos, sino se va a producir a otro nivel, en otras estructuras que habitualmente son de las aurículas, ¿no? Entonces vemos acá la onda P, seguido del complejo QRS, onda P, QRS, y aquí vemos claramente una onda P tanto diferente a la onda P normal, y encontramos pues una frecuencia cardíaca muy alta, como vemos en este caso 300, 150, más o menos 180 latidos por minuto, una frecuencia bastante alta, y siempre, pero con presencia de ondas P, ¿no? Aquí vemos ondas P, igualmente acá, onda P, aquí hay otro. Todos tienen presencia de onda P. Entonces, hablamos de taquicardias ectópicas de la aurícula, ¿no? Entonces, taquicardia auricular sería este trazado electrocardiográfico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Ninguna, doctor. Ya, ok. Bueno, igualmente aquí tenemos una taquicardia nodal. En el caso de taquicardia nodal vemos pues complejos QRS angostos, o sea, tiene un QRS normal, porque el nodo auriculoventricular se considera como supraventricular. Cuando hay taquicardias producidas en el nodo, se consideran como supraventricular. ¿Ok? Entonces, puede cursar similar una taquicardia auricular, pero en este caso sí vamos a ver la presencia de ondas o pseudo Rs pequeñitas. Probablemente esto sea una derivación V1, ¿no? Okay, bueno, no está la derivación, pero lo que sí vemos claramente es unas frecuencias cardíacas bastante altas, como son de 180, 170 latidos por minuto. ¿Y qué es lo que sucede acá? En este caso vamos a ver complejos QRS anchos. Lo que nos dice acá es que ese estímulo se está produciendo, ¿no?, a nivel de los ventrículos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque el QRS es ancho y obviamente no va a pasar el estímulo por las vías normales, ¿no? La taquicardia ventricular es una de las patologías o arritmias más mortales, porque pueden producir paro en los pacientes que lo realizan, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica.
¿Qué más tenemos? Taquicardias ectópicas. Siempre tratar de buscar en el electrocardiograma la presencia de ondas P, ¿no? Si existen ondas P, pero unas ondas P diferentes al basal, hablaremos de taquicardia auricular. Si es una taquicardia con presencia de ondas P negativas o incluso ausentes, hablaremos de una taquicardia nodal, y las taquicardias ventriculares con QRS anchas, QRS aberrantes, que como les mencionaba son pacientes que habitualmente pueden hacer un paro cardíaco, ¿no? En algunos casos, esas taquicardias ventriculares pueden provenir de múltiples focos e incluso en forma cíclica, por eso se llama la torcida de punta o torsade de points, en el cual observamos una morfología cambiante del complejo QRS. Si bien es cierto, todos son QRS más de 120 milisegundos, pero tenemos una morfología cambiante, ¿no? Y es en forma cíclica. Actualmente eso es también, igual que todas las taquicardias ventriculares, pues consecuencia de una cardiopatía isquémica, por ejemplo, postinfarto, que podría producirse, y es importante tenerlo en cuenta para hacer la desfibrilación en el momento que lo tenga, ¿no? ¿Qué otras patologías relativamente frecuentes, como son el flúter auricular, que son arritmias que van a ser producidas por un enfoque ectópico rápido o producidos por un circuito de reentrada, sobre todo en la aurícula derecha, en el cual se va a producir un círculo vicioso en el cual el estímulo va a pasar por el istmo cabo-tricuspidio, y la frecuencia a la que pasan van a ser pues entre 250 a 350 latidos por minuto. Sin embargo, no todos los estímulos auriculares van a alcanzar los ventrículos, por eso es que en el flúter auricular lo que vamos a encontrar es esto: ondas en serrucho y luego complejo QRS. 1, 2, que son cada uno de los ciclos, y luego QRS, ¿no? Habitualmente es 2 a 1, como vamos a ver. A veces puede haber 3 a 1, puede ser variable incluso, pero el flúter auricular pues se va a producir por una macro reentrada y va a producir alteraciones o unas ondas constantes entre R y R, que puede ser entre 2 o 3 ondas, ¿no? Son las llamadas ondas F mayúsculas, ondas de flúter auricular. Miren ustedes, este es el ejemplo de flúter auricular, y tiene una onda. Cada una de estas ondas representa una despolarización auricular. Se despolariza 2 veces la aurícula y después recién se despolariza el ventrículo, ¿ok? Incluso 3, perdón. 1, 2, 3 y recién la aurícula. 1, 2, 3, aurícula. Lo que pasa es que esta primera onda parece más alta porque se sobreposicionó con las ondas T. Bueno, la fibrilación auricular es una patología en el cual pues vamos a ver que se va a producir en un gran grupo de pacientes, sobre todo adultos mayores. No pueden producirse hasta en un 40-50% en adultos mayores, más aún si han recibido o han tenido cardiopatía isquémica. La forma de identificar van a ser pues las ondas F minúsculas, y generalmente es un complejo QRS. QRS puede ser normal, pero la distancia RR van a ser más, van a ser irregulares. Uy, no sé qué pasó acá. Pueden ser las ondas más pequeñitas, completamente aberrantes, y el complejo QRS va a ser irregular, ¿no? La distancia entre R y R habitualmente no son constantes, ¿no? Como vemos acá, miren ustedes, en las ondas, los complejos QRS, las distancias van a ser completamente diferentes, ¿no?
a veces más pequeña, a veces más espaciada, pero van a ser irregulares y las ondas P van a ser reemplazadas por unas ondas F minúsculas, ondas arrítmicas completamente, ¿no? Como vemos acá. Bueno, la fibrilación ventricular, cuando hablamos de fibrilación ventricular, sí es una entidad en la cual pues no es compatible con la vida. Son pacientes que hacen paro habitualmente, de manera que es importante en este tipo de pacientes tener pues un desfibrilador a la mano, ¿no? Cuando hay pacientes que hacen infarto o hacen cardiopatía isquémica, habitualmente siempre tienen el riesgo de hacer arritmias malignas, como es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, y es importante tenerlos a la mano. Y en el EKG no van a poder identificarse complejos QRS, solamente se van a encontrar ondas rápidas, arrítmicas, irregulares, de voltaje diferente, como vemos acá. Miren ustedes, esta es una fibrilación ventricular donde no se puede ver claramente pues cuál es el complejo QRS, cuál es la onda P o T, es imposible observar ahí, ¿correcto? Bueno, en general, si queremos hacer un resumen de las taquicardias, lo que debemos tener en cuenta siempre es ver si el paciente hace taquicardia, ver si el QRS es estrecho o si el QRS es ancho. Si el QRS es estrecho y es arrítmica, habitualmente hablamos de fibrilación auricular, que es el más frecuente, ¿no? O podría ser también un flúter con bloqueo variable. Y otra de las opciones que el EKG sea rítmico. Si es rítmico, habitualmente pues podría ser taquicardia sinusal, como ya les mencionaba, que es frecuente en personas jóvenes. Y otra opción es que sea una taquicardia supraventricular o un flúter auricular, un Wolff-Parkinson-White ortodrómico. Y las taquicardias con QRS ancho, hablamos pues sobre todo cuando hay compromiso en los ventrículos, por lo tanto hablamos de taquicardia ventricular, o podría ser por un Wolff-Parkinson-White también, o una taquicardia supraventricular, pero con un bloqueo de rama. Recuerden que los bloqueos de rama cursan pues con QRS ancho, ¿no? Los propios los pacientes con bloqueo de rama. Muy bien, chicos, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, doctor. Ya. Ya, muy bien, muchachos, a ver. Doctor, Sí, dime. Doctor, yo estaba leyendo un poquito más sobre se dividían estos taquicardias también en desfibrilantes y no desfibrilantes. Uh-huh. Doctor, esto no, o sea, más o menos lo completé, pero no sé si nos podría dar un poquito de resumen de ello acerca de qué tipos de taquicardias están en los desfibrilantes, no desfibrilantes, porque según esto es para dar el tipo de tratamiento. Por ejemplo, de los no desfibrilantes, si es una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, se da masaje cardíaco o algo así para el tratamiento, más que nada era. No sé si Desfibrilantes no, sería arritmias desfibrilables. No, hay algunas arritmias que se requieren desfibrilación y otras que no. Cuando ustedes repasen reanimación cardiopulmonar básica y avanzada sobre todo, tenemos que identificar qué arritmias son las que se pueden desfibrilar y qué no. Las que se van a desfibrilar son las taquicardias ventriculares sin pulso, ¿no? O las fibrilaciones ventriculares también, que hay que desfibrilarlas, ¿no? Porque si no, recuerden que cuando el paciente tiene taquicardia ventricular, ese ventrículo no se contrae adecuadamente, igualmente si hace fibrilación ventricular, no se contrae y por lo tanto hay que echar mano al desfibrilador.
Mientras que las taquicardias ventriculares, en el cual el paciente está relativamente estable y no hay, y sí hay pulso, perdón, y si hay pulso, en esos pacientes necesita usar el desfibrilador. Lo que sí hay que hacer es masajes. Los masajes siempre, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, mantener la circulación, ¿no? Muy bien. Y los no desfibrilables son, pues, por ejemplo, ¿qué más? La actividad eléctrica sin pulso, por ejemplo, ahí no hay necesidad de desfibrilar, porque hay, en esos casos, como su nombre mismo lo dice, el trazado electrocardiográfico va a estar, ¿no? Se despolariza normalmente, pero la intensidad es tan baja que no logra contraer ese ventrículo para poder bombear sangre. Entonces a eso se llama actividad eléctrica, pero sin pulso, porque finalmente el pulso, lo que traduce el pulso es pues cada bombeo, cada contracción ventricular. Y si no hay pulso, obviamente ese corazón no se está contrayendo, ¿no? En esos no hay necesidad de respirar. Lo que sí hay que hacer es compresiones torácicas. Hacer compresiones torácicas sin necesidad de hacer o hacer uso del desfibrilador. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá, salvo que haya alguna pregunta. Doctor, ¿Sí, te escucho? doctor, justamente hablando acerca de lo que vimos una de las causas lo constituye una Perdón, no te escucho bien, te escucho cortado. doctor, por lo que mencionó justamente sobre la fibrilación ventricular, constituye uno de los mecanismos del paro cardíaco también. Claro, como les mencionaba, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso son entidades que van a producir un paro cardíaco, lo que comúnmente se llama paro cardíaco, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, chicos. A ver, mañana vamos a continuar con el resto de las arritmias. Nos vemos mañana temprano. No hay ningún problema mañana, clases, ¿no? Doctor, a las 8:30 sería porque uno de mis compañeros termina sus clases a esa hora. Dos de mis compañeros. Ah, perdón, mañana tengo turno en el hospital. Miren, chicos, mañana voy a ver, si es que no es posible en la mañana, podemos recuperarlo en tal caso en la noche. Pero si no, no hay ningún problema. En la mañana podemos hacer las clases, ¿ya? Salvo que haya, pues, alguna emergencia, o a veces no es posible editar la clase en el hospital mientras hacemos las actividades. Doctor, disculpa que interrumpa. ¿Puede ser si va a ser la recuperación de clases a eso de las 10:30, por favor? Como ahora, no hay problema. No hay Para problema. poder... Pero de todas maneras, se conectan 8:30. Como Ah, le ya, decía, si es posible, ya, no hay problema, lo podemos pasar a la noche, pues. ya, doctor. ¿Ya? Ok. Ok, chicos. Nos vemos entonces el Yo, día de mañana. doctor, Ok, ok, hasta luego.